Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarlos como cada jueves, jueves de tiempos y palabras, un espacio de conversación en donde aprendemos cada vez más. Y hoy, pues obviamente, para no variar, estoy al lado de grandes personajes. Digo personajes en el buen sentido porque son muy respetables y también pues muy inteligentes, por supuesto. Ah, caray. Ah, caray. Sí, claro. ¿Está esperando que lo invitemos? Yo creo que sí. Yo creo, veo una intención. El maestro Mario Velázquez, ¿saben? Buenas tardes. ¿Cómo está, Simplemente profesor. Sí, solo profe, el profesor. Y bueno, el profesor, maestro, Marcial Guerrero. Hola. Y además, muy contento, muy especialmente contento el día de hoy, porque entre broma y broma hacemos que asome la verdad. Y ciertamente los tres hemos incursionado en el ingrato y al mismo tiempo gratísimo oficio de la docencia, ser profesores. Y digo ingrato porque sí, a veces pasa unos ratos difíciles, no necesariamente porque tenga uno que lidiar y pelear con los alumnos, difíciles porque hay que desvelarse, porque hay que estudiar de una manera diferente. Hoy preparé mi clase y no me sirvió de nada porque no me entendieron. ¿Cómo le hago mañana para que me entiendan lo que yo quiero explicar? Asumo mis dificultades de expresarme, no la de ellos, los alumnos, de entenderme. En fin, todo esto, o también las incansables jornadas de queremos las calificaciones para dentro de 5 minutos. Ay, maestro. Que es verdaderamente patético eso. Y bueno, les comento, en un programa de la SEB en que trabajé eran las licenciaturas para profesores en servicio de preescolar, primaria, secundaria por televisión y normal, básica y superior. Se cubría este programa en toda la República, así que teníamos que diseñar exámenes para aplicarse a la misma hora, el mismo día, desde Baja California hasta Yucatán y sin sombreros tardán. Como antes había. Antes, sí. Ya no hay, ¿verdad? A propósito. Sombrero, Sí, sí hay, ¿cómo no? ¿Sí todavía? Sí. Pero quiero decir, tiendas. Sí, los consigues, hay tiendas especializadas en sombrero. Los Y sombreros. están Bueno, no lo dije por propaganda comercial. Japa o algo, no sé. Jipijapa. Jipijapa. Sí. No, pero el panameño. jipijapa es o el Sí, pero panameño. también tardan lo hace. Sí. Entonces les decía, era un programa verdaderamente exigente, nos desveló muchas veces, nos pidió 3 años de trabajo, Y las calificaciones. pero qué satisfactorio Sí, claro. poder arrancar un trabajo que repercutió en el panorama nacional. Me sentí muy orgulloso de haber participado en ese programa que nos pidió 3 años, en que no tuvimos más días de descanso en los 3 años que el 25 de diciembre y el 1 de enero. Entonces, insisto, en ese sentido es ingrato y grato al mismo tiempo. Y verdaderamente felicito a mis muchos amigos que son profesores de carrera, a mis muchos amigos que son profesores de oficio. Y yo les platicaba la anécdota de una compañera de trabajo en la Secundaria Federal 2, entonces General 2 ahora, que un día se mostraba ofendidísima porque dice: estoy enojada porque yo que me quemé las pestañas para estudiar Derecho y me dicen profesora. Y decía, ¿no te parece? Le dije, pues no, yo al contrario, me siento orgulloso si es que me gané esa designación. No importa no ser profesor de carrera, sino serlo en el oficio, pero con compromiso de aprender. Por eso me da mucho gusto que hoy abordemos este tema, los sabores y sinsabores de algo que deja muchas gratificaciones. Y en torno al Día del Maestro quedamos en hablar un poco de algunos aspectos, sobre todo algo que nos parece muy interesante. ¿Qué es la pedagogía, que es así como el inseparable elemento del maestro, del profesor, del docente, como queramos designarlo, y cómo nos hemos acercado a ella
Y cuando nos paramos frente a un grupo, que además cuando nos quedan viendo 20, 40, 60 pares de ojos, caramba, qué impactante resulta. Y sobre todo la primera vez que va uno a impartir clase, ¿no? El pánico escénico es complicado, el pánico escénico, claro. Y controlar. Pero es fácil superarlo. Sí, cuando termina la clase. Sí. Cuando termina la clase. Bueno, como decíamos la clase pasada, y ahí te arrancas. Sí. Pero sí, el pánico escénico, Arturo, tienes razón. En un curso que nos invitaron a dar de difusión del nuevo programa educativo secundario en el 75, nos juntábamos, fuimos seleccionados 22, 24 profesores del Distrito Federal para ser replicadores del programa. Y René, un compañero, decía, bueno, era la víspera, empezábamos, era un viernes, empezábamos al sábado siguiente, y decía, pero yo lo que quiero saber es qué les voy a decir mañana. Pues les vas a hablar el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4. No, eso ya lo sé. ¿Qué les voy a decir? Por eso el tema 1, el 2, el 4. No, cuando entra al salón, ¿qué les voy a decir? Maestros, buenos días, compañeros, buenos días. Esas primeras palabras que me hagan sentir que ya estoy frente al grupo. Y es cierto, era el pánico escénico. Impacto. Claro. Porque todos están mirándote y atravesándote. Y agazapados esperando que te tropieces tantito. Cualquier cosa. Sí. Y en esas condiciones siempre pierdes porque son no miles, pero sí bastantes más oídos que los tuyos. Claro. Bastantes más cerebros que los tuyos. Y sobre todo bastantes más ideas y resistencias que los tuyos. Y mientras los convences de que vas preparado, todos ellos forman un bloque contra ti. Ya después los puedes ir convenciendo y habrá parte de ese bloque que ya sean seguidores tuyos, pero los tienes que convencer y eso es... Y hay alumnos que llegan con una preconcepción, ¿no? Sí. Y ya acabada y ya está con cierta malicia. Sí, todos los maestros son atarantados, con otras palabras, hasta que no demuestren lo contrario. Y algunos aunque lo demuestren. Sí. No, y además, miren, yo les cuento una anécdota. Daba este curso a profesores de español de la República, se habían concentrado en México, y a mí me tocó explicarles cuestiones de lingüística y gramática hispánica. Y analizábamos oraciones complejas, y yo les había dado el análisis de una oración, y una compañera muy estudiosa, por cierto, de Jalapa, me decía, oye, pero no, yo creo que tal y tal y tal, y me daba un análisis diferente, y le decía, no, y le volví a explicar yo el análisis con el método que estábamos usando, y me decía, no. Y en eso tocan la puerta, era la maestra Idolina Moguel, directora de capacitación y mejoramiento profesional del magisterio entonces, una mujer brillante, muy trabajadora, de español también, y Raúl Ávila, lingüista, que había sido mi maestro en la universidad, después era compañero de trabajo en este taller, nos daba actualización. Y bueno, llegan a presentarse, cómo estaban, cómo veían el curso, alguna pregunta, alguna duda, y esta amiga de Jalapa dice, sí, dice, estamos viendo esa oración y tenemos esta duda. Y en ese momento dije, yo sé que Raúl Ávila, porque nos lo ha dicho en talleres que llevábamos con él, asume que él se dedica a teoría general de la lingüística, fonética, fonología, más que a la gramática. Desde luego que sabía gramática, pero es un agente de reconocido prestigio. Si en este momento él dice lo contrario a mí, para que yo salve el curso va a ser dificilísimo. Sé que tengo el conocimiento, pero si él dice no es así, es de otra manera, me va a costar mucho trabajo el curso. Y cuando él dijo sí, es así, ya está, y da la explicación similar a como yo la di, en ese momento siento que yo subí en el prestigio, en el reconocimiento del grupo. Pero cuesta mucho trabajo adquirir, pero más trabajo cuesta mantener esos niveles. Y para mí fue muy satisfactorio siempre, porque di desde secundaria
hasta normal, preparatoria, universidad. Manejé muchos niveles, educadoras, en fin. Es decir, recorrí la gama educativa del sistema educativo nacional. Y eso Faltó primaria. Bueno, una ocasión que di una explicación a unos asesores de primaria, la lingüística en la educación primaria, se acerca un asesor y me dice, pero así barriéndome con la mirada, estuvo muy interesante lo que explicaste, ¿qué experiencia tienes en primaria? Y le digo, 6 años, 1 en cada grado. Yo no mentí. No, pues no. Y no reprobé. No, claro, pues sí, era totalmente. Ya después le dije, mi experiencia sí es de 6 años, pero como alumno, ¿no? Fue muy bonito. Fue medio siglo y sigo todavía, aún ya retirado, sigo por allí incursionando de cuando en cuando en estas lides. Y tú, cuéntanos tú que estás en pleno ejercicio de la docencia, en la historia. Hay algo interesante porque cada generación es distinta. Cada generación tiene sus particularidades y hay que encontrar las herramientas pedagógicas para justamente lo que usted comentaba, maestro, seducir al grupo y que estén contigo, que se den cuenta que sí sabes y no estás improvisando. Y que cuando ignoras también lo asumes. Y claro, que también decir, no lo sé, lo voy a investigar y con mucho gusto lo traigo de tarea a la próxima clase. Eso también te da un gran prestigio. Es válido, claro. Y eso hace que uno aprenda, porque también el que enseña aprende 2 veces, ¿no? Pero lo que acabas de decir tiene una importancia fundamental. La humildad, el orgullo de compartir, pero también la humildad de reconocer cuando tenemos limitaciones y que las superamos. Sí, y te obliga a tomar el libro. Hoy por hoy pues ya vas igual a páginas en la internet, ¿no? Buscas, indagas y luego un tema te lleva a otro tema y aprendes hasta cosas nuevas. Sí. Cosas nuevas que wow. Cosas nuevas veredes, decía Don Quijote. Nuevas, sí, claro. Entonces, pues sí, a mí me apasiona, me gusta mucho, y hay algo, yo estimo que, lógico, todas las profesiones y también los oficios, todos son reconfortantes para quien los realiza. Y no es la educación, la docencia, no es la excepción. No es la excepción y me siento útil. Eso sobre todo, útil. Sí. Que estoy haciendo un bien. Sí. Tengo una utilidad que yo puedo compartir con mis alumnos y pues que serán las futuras generaciones. Claro. Que cuando tenga que ir con un cirujano, diga, es mi alumno. Y espero que sacaba buenas notas, porque si no sacaba buenas notas, ¿qué va a suceder? Sí. No, un chascarrillo. Ese también es lo que debe hacer un buen profesor. Si el alumno no saca buenas notas, pues ahora hay que sacar buenas notas y encontrar las estrategias para que lo logre. Y sobre todo que se convenza el alumno, sí, claro, a la edad que sea, sí, claro, que descubra el encanto de aprender para aplicar, no de aprender como erudición, sino aprender para aplicar. Claro, eso es Y tú, Mario, que también fundamental. formaste muchas generaciones en la Escuela de Ingeniería Industrial. Muchas, fueron 15 años nada más. Nada más. Pero sí conozco algunos alumnos que pasaron por tus aulas. ¿Los menciono o no? No, bueno. Pero les mandamos un saludo. Dijémoslos en el anonimato. En el anonimato. Digo, por modestia. Por eso lo digo. Sí, pero en esos 15 años, maestro. Mira, yo salgo de ingeniería. Bueno, de hecho, dentro de la licenciatura en ingeniería,
Yo ya traía alguna experiencia en la práctica profesional en el campo de algunas cosas de ingeniería y algunas cosas relacionadas con la química. Entonces a los mismos compañeros les dábamos porque éramos mi hermano y yo, les dábamos clases en términos de la cuestión de el uso de instrumental de laboratorio y algunas prácticas de laboratorio. Entonces empieza realmente, es un auditorio difícil tener a los compañeros como alumnos. Claro. Y tener que tener conociéndolos, que motivarlos a que se realizaran las cosas como deberían de ser y tomar un papel diferente al de alumnos, a pesar de que había bullying, a pesar de que había muchas cosas, ¿no? Entonces pues, fue una experiencia interesante. Después yo te diría, cuando salgo de ingeniería cambié de estatus, pero no de salón, porque en el mismo salón impartí yo clases, pero ya al nivel que le llamaban propedéutico de ingeniería, que era la antesala para llegar a ingeniería. Entonces ahí empiezo ya con una práctica docente ya más, es un poquito improvisada, sí, hay que confesarlo, pero siempre con la idea que aprendiste de los maestros, porque el maestro te enseña, aparte del conocimiento, también te enseña a enseñar, porque empiezas a imitar al maestro en los primeros años, ¿no? Y más aquellos que te impactaron. Así es. Y ya más adelante, bueno, pues encuentras el camino para empezar a estudiar el cómo enseñar, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de estudiar, porque había un programa de formación muy interesante en aquellos años en la universidad, que era un programa de formación de profesores. Entonces empecé a incursionar en eso y a enterarme de todo lo que envolvía la cuestión del campo docente, más allá del corpus de conocimiento que se supone que era tu obligación manejarlo para llegar a impartir alguna materia, y todavía más allá saber administrarlo, saber utilizarlo y saber construir o apoyar con elementos de construcción o de apoyos didácticos, ¿no? Entonces empecé a entender lo que era la pedagogía, lo que era la didáctica, esos dos terrenos que algunas veces se confunden y que algunas veces son de vital Yo anotaría un importancia. tercero que también lo manejaste, la pedagogía, el gran universo. El para qué de la educación. La didáctica y la tecnología educativa. Que está ligado con la Que está ligado, los tres se ligan de alguna manera, pero son tres áreas diferentes que uno tiene que ir aprendiendo a manejar. Sí, porque uno piensa en la tecnología educativa en los términos de ahora y uno no despega la mirada de un instrumento de computación, pero la tecnología educativa no es solamente eso. No. La tecnología Y educativa, quien se queda en eso queda carente de lo que es la filosofía de la pedagogía. sí, porque la tecnología educativa viene siendo el conjunto de métodos, procedimientos, sistemas y aparte de eso, las estrategias que tienes o que construyes al alcance, ¿no? Pues la teoría de sistemas, El nombre lo dice, el tecnología definir que te categorías, ofrece la el tecnología. definir sistemas, subsistemas, el estar presente siempre dentro del aula, que mi materia pertenece a un suprasistema, que es el corpus de una licenciatura de un nivel determinado, nivel medio superior o nivel superior. Entender que hay un método y el conjunto de métodos es lo que te ayuda a transformar una cosa que se llama un problema en darle en camino de una solución y enseñar esa solución al alumno, como por ejemplo puede ser la matemática, puede ser cualquier campo del conocimiento, empezar a enseñar los caminos para llegar a comprender esas partes de ese, yo diría, metalenguaje, que es el lenguaje de las ciencias, que es el lenguaje, pues la misma gramática tiene un metalenguaje estructurado que tienes que cumplir con un conjunto de reglas para llegar a establecer una comprensión de un mensaje. Entonces todo esto lo empiezo a aprender y lo más importante, lo empiezo a aplicar, ¿no? Y empezar a aplicar pues, me llevó a actitudes de motivación, de salir fuera del entorno tradicional, de tomar el libro de texto y llevar un conjunto de materias sin reflexión, un conjunto de definiciones, muchas de ellas sin reflexión, solamente con un proceso de memorización, y empezar a inducir un proceso diferente de aprendizaje, pues que te llega a decir, bueno, lo que ustedes estaban aprendiendo, pues no lo están aprendiendo en el vacío, porque en la vida ustedes se van a encontrar con esto, en esto y en esto. Entonces empiezas a aplicar la pedagogía
como un horizonte, como dibujar desde la foto en el cual ellos se van a encontrar. Entonces, generar esa angustia, generar esa motivación, los ayuda a ellos a emprender el camino de compromiso. Claro. Y además, no olvidarnos que la pedagogía es una ciencia, una derivación, además. Y hay corrientes pedagógicas. Claro, y muy asociada Sí. a la filosofía. Y dentro Se de esto, desprende de la muy filosofía. sustentada en la epistemología, Claro. definitivamente. Es un libro precioso porque es la historia de las ideas. de las ideas pedagógicas. pedagógicas. Que además Es un evoluciona. compendio muy interesante porque te va llevando por el camino de las pedagogías, los encuentros, los desencuentros, y también te lleva el camino de las contradicciones mismas en el proceso pedagógico, Ujú. que algunas se quedan en el análisis muy superfluo, otras ahondan en una crítica y otros se pierden en la crítica. Yo creo que cada tiempo ha marcado la pauta de su pedagogía, por lo poco que he estudiado acerca del tema, y a mí me parece que en cada momento se busca profundizar. Lo que yo vería es que de acuerdo con lo que en el tiempo hemos aprendido, revisado históricamente, etcétera, nos hace no descubrir con qué énfasis se vio la pedagogía en otras épocas. Por ejemplo, en la época medieval, cuando la educación se encarcela de alguna manera, se encierra de alguna manera en los monasterios, se vuelve la Bueno, se educación. construyen los monasterios, después sale. Ujú. Pero en un principio, cuando se encarcela allí, nos parecería, con la perspectiva nuestra, que quedaba limitada. Sin embargo, pensemos que justamente esa marca social le hace profundizar, precisamente, y era lo más, yo creo que en su tiempo, la manera de enseñar en los monasterios, en la alta Edad Media, fue mucho más profunda. El método de razonamiento, que es lo que que heredaba de los filósofos, de los grandes filósofos griegos. Así es, no nada más de los tres que mencioné. todo lo que es la idea de la lógica, todo lo que es la idea del silogismo, todo lo que es esa idea de razonamiento. Yo le llamaría razonamiento más bien la idea de llegar a emprender una conclusión que después se transforma en razonamiento. Ujú. Y que se desprende completamente de la idea del silogismo, de que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Eso nos da la idea de cómo se fue construyendo la idea de pedagogía y desde luego de la didáctica. Ujú. Y la didáctica emprendida y desarrollada siempre con una sanción, que es lo que yo diría fue un gran estorbo en el desarrollo del conocimiento, porque la idea de te enseño esto, repítemelo, y si no hay castigo, y aquí el principio de la letra con sangre entra, bueno, pues entonces eso generó pues, profundas heridas y brechas. Generó, avanzó, creció, pero en ese a fuerzas se perdió mucho tiempo, ¿no? Sí, sin embargo, respondió a sus tiempos. No quiero justificarlo. Quiero decir que el avance pedagógico, la visión pedagógica que privó en esos momentos era diferente, ¿no? Entonces Sí. nos cuesta mucho trabajo entenderla ahora, pero definitivamente hay que verla en su contexto, por qué se da y afortunadamente por qué se supera. Y después viene lo que es la enseñanza, la pedagogía y los dogmas. Sí, toda la cuestión de los dogmas, toda la cuestión, en algunos casos hasta de llegar al nivel de fanatismo, desarrollar una pedagogía confesional, no del libre albedrío, que era la lucha entre los grandes teólogos, la lucha entre la imposición confesional o la libertad de pensar a través del mismo principio teológico, pero rescatado de diferente forma. Uno como libre albedrío y otro como imposición del ser, que ya no es precisamente por el lado de la teología, sino por el lado de quien ejerce, dirige o maneja el campo teológico, ¿no? Que se transforma en esa cuestión que domina prácticamente no solamente la enseñanza, sino prácticamente todo el panorama de la sociedad en ese momento, ¿no? Porque inclusive a través del llamado clero, llamado sistema ya secular, cuando se transforma en una religión teológica a algo secular,
el secular se transforma como un concepto del Estado, y ese concepto secular es el que transforma el modelo de una cuestión completamente confesional, ¿no? Mientras que la teología pura pues viene siendo, se encuentra precisamente con este proceso, y encontramos la gran división de la Reforma y la Contrarreforma, que da origen precisamente al protestantismo, ¿no? Y ahí viene otro modelo educativo. Claro, se transforma en un modelo educativo, porque viene toda una institucionalización del modelo secular. A través del Concilio de Trento se establece una idea pedagógica fundamental. A partir de ese momento el sacerdote habla, o el clero habla, y el feligres escucha. Claro. No lee ni indaga. Y esto dura, el protestantismo no dura por siglos en la Iglesia Católica. Y nada más, para ejemplo, no existe todavía. Para ejemplo, ahí tenemos modificado. Tenemos allí, para ejemplo, el catecismo de Ripaldi. Así es. Que además es hermosísimo. El día que puedan conseguir uno, háganlo. Es una joyita, definitivamente, ¿no? Y bueno, y que no solo se daba en la educación religiosa, también en la educación social y la educación escolar. Recordemos que para la historia de la humanidad, el hecho de que hubieran surgido una secretaría, en el caso de México, una Secretaría de Educación Pública, que se volviera social, que fuera un bien social la educación, no es tan antiguo. Realmente la Secretaría es muy reciente en la historia. Un gran avance para el poco tiempo en que tiene, porque recuerden que la Secretaría, hubo un Ministerio de Educación y hubo otras cuestiones, pero recordemos que a la niña se le educaba muchas veces en la casa, o era la escuela de alguna señorita que no se había casado, ya de edad avanzada, que en su casa enseñaba a leer y escribir a las niñas, no se les dejaba ir fácilmente a la escuela. Y es en 1920 cuando se genera la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos. Con José Vasconcelos. Se dan los primeros pasos en el porfirismo. Se dan, no, y antes, en el siglo XIX. Y la transición. El Ministerio de Educación existía, ¿no? Pero esta visión moderna de educación, que se hace más abierta socialmente a hombres, mujeres, a niños y niñas, a urbanos y rurales, a pueblos indígenas, realmente con una visión transformadora, surge en 1920 con la visión de José Vasconcelos. Y como un derecho, como bien público, en el caso de la educación básica, es mucho antes que la misma educación superior. La educación superior como bien público es en la época de Fox, cuando se genera el reconocimiento como bien público, ¿no? Y por lo tanto ser evaluado, auditado y demás. Bien. Y que hubo pues grandes vericuetos para la educación. Recordemos el artículo 3. Es un camino largo, tortuoso y complicado, y espinoso. Bastante espinoso. Y ahorita que lo mencionas, nos queda en orgullo como hidalguenses saber que don Alfonso Cravioto Mejorada, hijo de uno de los Cravioto, del general Cravioto, que fue gobernador del estado de Hidalgo por imposición de Porfirio Díaz, el hijo que salió revolucionario, Alfonso Cravioto Mejorada, cuyo nombre se impuso al aula magna de la universidad, un gran pensador, un gran ideólogo, participó en la elaboración de la Constitución del 17 y fue de los que intervinieron en la redacción del artículo 3. Así es. Un artículo 3 que primero que empieza diciendo la educación que imparta el Estado, Federación, Estados o municipios, y por ahí se va refiriéndose a que debe ser laica, gratuita, obligatoria. En la época del general Cárdenas, ¿no? Socialista. Que puso los cabellos de punta para un sector de la población. Que hasta la fecha sigue brincando. Te voy a decir que se llevó a cabo este proyecto, porque en las escuelas primarias era el juramento de la bandera, y después interpretaban la nacional socialista. La internacional. La internacional socialista. Eso no sabía. Entonces es algo, hay una crónica muy interesante de esto, tanto en los planes de estudio como en las crónicas, una crónica que hace Zabludovsky, donde narra todo esto, cómo era su formación, y también lo menciona Talina Fernández en alguna plática, entrevista que le hicieron.
Entonces todo esto, y el mismo Instituto Científico y Literario de aquí de la universidad, se modifica el estatuto para hacerla en el estilo socialista. No, es más, cuando viene toda la fundación del Politécnico Nacional con Así Cárdenas y los institutos como el que tuvimos aquí en el edificio anexo a la universidad, que era la Escuela Politécnica Álvaro Obregón, justamente el principio del Politécnico y de sus escuelas afines era precisamente socializar más, llegar, porque existía la idea de que la universidad ya para entonces autónoma, la UNAM, era elitista. No sé de dónde sacaron la idea de que era elitista, y entonces se genera la creación del Politécnico Nacional como una escuela. O hay una lucha entre el humanismo y otra posición del conocimiento. Y además hay por ahí alguna historia donde había una rivalidad entre dos personajes políticos de alta importancia. Lombardo Toledano y... No me acuerdo ahorita los nombres, pero no era Lombardo Toledano, relacionados con la educación, y convence uno de ellos a Cárdenas. Hay inclusive en archivos hay documentos, lo convence de que la universidad era elitista, y él dice, bueno, pues generemos un espacio de educación superior para los jóvenes del pueblo. Sí, y en esta lucha pues, el diálogo entre Lombardo Toledano y Caso, en el que Caso defendía la posición de que la universidad tenía que ser abierta a todas las corrientes de pensamiento universal, mientras que Toledano enarbolaba la bandera de que tenía que ser socialista. Sí. Entonces le dice Caso, en la universidad, como unidad en la diversidad, que es su origen, caben todas las teorías, incluyendo el socialismo. Entonces logra defender en mucho que la Universidad Nacional no cayera en un proceso de formación dogmática, sino en un proceso de formación auténticamente universitaria. Y que además yo creo que esta respuesta que da Caso justamente demuestra algo que siempre lo hemos platicado varias veces, cuando dicen la política no entra en la universidad. No, momento. Yo creo que no hay espacio. Política desde el momento. Claro, no hay espacio político más importante para la formación de las ideas que las universidades. Aclaremos, no debe ser partidista, pero política sí. Sí, y todo proceso, todo currículum es, a fin de cuentas, un resultado de un proyecto político. Es un proyecto claro. político, es una propuesta política. Entonces, Lombardo Toledano, a raíz de esto, contribuye a la formación de la Universidad Obrera. Sí. Y también dentro hay otro grupo muy interesante, que es el grupo de el Ateneo de la Juventud. Más bien ellos en su juventud habían formado este Ateneo, y es cuando adultos que ya... Pero ellos también forman la Preparatoria Popular. Sí, en contra de la Nacional Preparatoria. ¿Por qué? Porque sus ideas no estaban de acuerdo con el positivismo en ese momento, que se enarbolaba la herencia de Gabino Barrera. La herencia de Gabino Barrera, y que ellos, a través de las lecturas de Spencer y de todos estos filósofos contemporáneos y de Marx, empiezan a romper con ese molde positivista, en el cual la principal debilidad del molde positivista es decir, ya está todo hecho, ya no tenemos que cambiar, simplemente asumir para progresar. Así que, como podrá verse, la historia de la educación en México a nivel básico, bueno, es que podríamos así abordar por qué surgen los jardines de niños, por qué, y además por qué... Y es un modelo alemán, porque no es un modelo... Así es. Sí. El kindergarten, bueno, kinder. Y curiosamente Hidalgo es uno de los primeros estados en el país que asumen el kindergarten. ¿Por qué surge? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué finalidades pedagógicas? Se pensaba que los niños no tenían la capacidad de razonar y tener ciertos... Había ya un grado en las primarias que se asumía como el párvulos. Exacto. El párvulos que era antes de los 6 años. Entonces el párvulos después ya lo absorbe el kindergarten y dice, momento, según la corriente filosófica y según la corriente pedagógica de este investigador, no recuerdo ahorita su nombre, una pedagoga alemana, dice, bueno, en el kindergarten se pueden empezar a desarrollar y especializar todas las habilidades
biopsicomotrices e intelectuales ya del La individuo. maduración. La Y hoy en maduración. día, por ejemplo, en el equivalente al kinder, pues ya están, el niño prácticamente sale saliendo la lectura, ¿no? Leyendo, Y las ¿no? cuentas básicas. ¿Y cuántas veces? Maravilla, Ujú. porque antes no era así. No, No, decía, no. no, es que no es posible que aprenda eso, ¿no? No, se limitaba, se les creía, Subdesarrollados. sí, que no lo iban a lograr. Imagínate cuántos genios quedaron atrasados por ese proceso. Cambiemos de tema y vamos a hablar. Es que yo hice el párvulos, entonces por eso estoy atrasado. No, pero es cierto, fue un avance notable en la educación. Bueno, yo recuerdo mi padre nos platicaba, él estudió en su pueblo natal, Alfajayucan, del 1º al 4º año. Y tardó 2 años antes de salir de Alfajayucan a México, porque era muy difícil, tardado. Había que caminar en la noche y la madrugada de Alfajayucan, no me acuerdo al poblado en el que pasaba el tren, que venía seguramente de Querétaro, abordarlo e irse hasta México, para hacer 5º y 6º. Pero en esos 2 años en que él se tardó en irse a terminar a México, él fue ayudante de profesor para alfabetizar, enseñarles las primeras letras a los alumnos de 1º y 2º años. Esto era la realidad que se vivía en el México rural, en el México provinciano, ¿no? Entonces, definitivamente, y aún en el México urbano, no todo mundo tenía acceso a la escuela, porque no solo era el que estuviera en una escuela, un salón, un profesor, era el asunto de que el niño tenía que ser sustraído al trabajo familiar, dejar de aportar a la familia, qué sé yo, la familia no le podía otorgar el dinero para la libreta, en fin, no sé, los problemas sociales eran múltiples, la alimentación, y realmente se tuvieron que pasar muchas décadas para llegar a este punto. Después tenemos ahí momentos difíciles en que los cambios de programa, los cambios de formación de los profesores, que también llevaron importantes aportaciones en el cambio del modelo pedagógico, justamente desde el silabeo hasta el método global de análisis estructural para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, es decir, una visión mucho más integral y más avanzada. Sí, encontramos, por ejemplo, En todo lo cual México se abre a las ideas universales, y allí Piaget, por ejemplo, interesante psicólogo suizo, aporta muchos elementos. Sí. Sí, porque ya entra la reflexión ya más interna de cómo se apropia el conocimiento en el individuo, ¿no? Cómo hay una internalización de los conceptos, de las ideas y de todo esto, ¿no? Pero si regresamos un poco más a la historia, encontramos que en el 61, antes del 61, pues todavía para terminar estudiar una carrera profesional había que emigrar a la Ciudad de México. Sí. Sí, y en el 61, con la creación de la universidad, entonces ya empiezan las carreras completas aquí. Sin embargo, todavía había el rezago de todos los que se habían ido años antes, que vienen concluyendo ya todavía por ahí, por el 64, 65, ¿no? Entonces ya el hecho de que se iniciara en el 70 y algo, se inicia o termina la primera carrera completa de ingeniería, de medicina y de Derecho. Medicina. Bueno, medicina fue en el 77, pero en el 61 Derecho. arranca completa la carrera de Derecho, la de Ingeniería Industrial, trabajo social que ya existía. pero como técnica. Así es. Entonces, no, simplemente cuando... Contador público. Pero era contador privado, Así es. antes de convertirse en licenciatura. Yo recuerdo Tenedor de libros. cuando terminó la preparatoria, tenía que elegir qué estudiar, y bueno, pues todo apuntaba que familiarmente ingeniería, pues no era lo que me interesaba, medicina tampoco. Entonces, por eliminación y no por vocación, quedaba libre la carrera de Derecho aquí. Y recuerdo que ya con los papeles para inscribirme al otro día en Derecho, le dije a mis papás, ¿saben qué? La verdad es que yo no quiero estudiar Derecho, quiero estudiar otra cosa. Había que emigrar, estoy hablando del 68, o no estudiar. Ya no estudiamos. Ya no estudié. Entonces tuve que emigrar y
No, pero además Arturo después trabajar y muchas veces daba clase aquí, No, estudiaba en la universidad. Porque eso es algo igual interesante, trabajar y estudiar simultáneamente. Sí, y al otro nivel, el grado de maestría en el 76, en mi caso, no había maestrías aquí. No. Tenías que ir al Politécnico o la UNAM. En cambio, hoy tenemos cerca Ciudad de de México. 60 licenciaturas en la Universidad Autónoma del Estado. Hoy de las Hidalgo. tienes a tiro de piedra. Y tenemos, completamos la centena de programas educativos Así con es, pero especialidades, maestrías, Doctorados, y doctorados con reconocimiento internacional. Internacional. Eso hay que decirlo Enhorabuena. definitivamente. Sí, sí, sí. O sea, Que no le pide nada a otras universidades. No, y además, Qué bien. Arturo, yo creo que Enhorabuena. son triunfos sociales. No son concesiones a la sociedad, sino triunfos sociales. Es decir, la sociedad va empujando, va exigiendo, va demandando mejores resultados. Y a fin de cuentas, En la esas son las educación. cuentas que entrega la universidad en pleno ejercicio de su autonomía, ¿no? Ujú. Sí, por eso es tan importante la autonomía de todas esas. Sí, sí, sí. Pues muy bien, maestro. Sin duda la educación es un tema apasionante que llena muchas páginas. Se pueden escribir muchas Y sobre todo muchas horas de la vida. Yo horas. te digo, yo hablo de medio siglo de haber andado en estas lides y lo sigo haciendo, me sigue atrayendo, ¿no? Lo que más me agrada de esto es lo que comentabas un momento, que el que enseña aprende. Claro, Siempre. definitivamente. El Se mejor aprende. profesor es el que tiene conciencia, que al enseñar No. aprende. Y en este sentido, bueno, siempre nos queda en la historia La personal. mejor forma de aprender es enseñar. Sí. Y nos queda en la historia Totalmente. familiar siempre el recuerdo de aquellos maestros que nos dieron un modelo de conducta. Yo recuerdo a mi profesor de primaria de cuarto y sexto, que además era el director de la escuela, una escuela de 3 grupos. El profesor daba cuarto, quinto y sexto, el profesor Teófilo Santos, excelente profesor. Y doña Esperanza Era Reyes, multigrado. multigrado. Y doña Esperanza Reyes. Pero además, en la casa mi padre se dedicó a la docencia, mi hermana se dedicó a la docencia, y en mi familia mi esposa es profesora investigadora de la universidad, mi hijo es profesor de un bachillerato artístico, mi hija es profesora en un programa cultural de la Secretaría de Cultura. Pues lo traemos, yo creo que en el ADN, así que ¿qué puedo decir? Que hoy es un día muy grato. Y muchos, mi cuñada es profesora, Tu sobrina. mi sobrina es profesora. Entonces, bueno, pues estamos rodeados de profesores y Es una profesión muy. Pero te voy a decir muy una noble. cosa, yo creo que lo importante para ejercer un oficio de ser profesor no es en abrir el libro, pasar un grado y brincarle como yo lo hice al otro lado, ¿no? Sino lo mejor es tener un proceso de formación, de experiencia, tanto en el campo del conocimiento el como en la disciplinar. reflexión filosófica, pedagógica y didáctica del saber enseñar, del saber planear, del saber programar, del saber enfrentarse a los retos que cada brecha de conocimiento nos va poniendo la tecnología, ¿no? Porque cada vez que avanza la tecnología se queda atrás una brecha el que primero que tiene que brincar esa brecha es el maestro. Claro. Sí, ahorita tenemos ya enfrente el reto De la de la inteligencia inteligencia artificial y el maestro es el primero que tiene que saber usarla, saber entenderla, para saber administrarla, para tener lo que se llama la gestión del currículum. La gestión curricular no es otra cosa más que saber utilizar todos los elementos del ambiente social, del desarrollo del conocimiento, del mismo espacio escénico, porque a fin de cuentas el salón es un espacio escénico. ¿Cómo manejas ese espacio escénico para poder utilizar, para poder proyectar? Y el espacio escénico virtual que nos dio la pandemia, que nos obligó a enseñar a través de los medios y que se ha incorporado de manera natural a todo el desarrollo cotidiano del individuo, porque ¿quién no dice a través de un Zoom hice, tomé, cursé o estoy estudiando, ¿no? O hoy no tenemos clase pero nos vemos en Zoom. ¿Sí? Entonces esa es todo ese juego de cosas
el saber usar el Zoom como maestro es todo un reto. Claro. Sí, porque ahí se te duerme el alumno o está simplemente en pijama, ¿no? Sí. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo motivarlo para que él participe, para que él desarrolle, para que él maneje todo esto? Voy a apagar la cámara y se va. Sí. Ya, ahí O deja, está, o deja una imagen friseada de él mismo ahí. una imagen que está ahí. Sí. Pues, patrañas, ¿no? No, y además, Todo tiene, el alumno siempre ha sido muy creativo y siempre lo será. Sí. y el maestro tiene que ser el doble Pues para sí. descubrirlo. Sí, por ejemplo, antes existía en el salón de clases y sigue existiendo el clásico acordeón chuleta que le llaman. Ah, sí. Que acordeón chuleta, bueno, tiene muchas formas y muchas connotaciones, pero yo siempre he dicho que el que hace un buen acordeón hace una buena síntesis de lo que estudió. Claro, claro. No es el acordeón de tomo la página del libro y a ver cómo la veo, ¿no? Sino también interviene en la creatividad y en esa creatividad hay aprendizaje. Ah, por supuesto. Claro. Está haciendo Definitivamente. Su acordeón o su chuleta. Aún hoy en día con la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial no es poner el ojo y ya ver qué te dice. Tienes que saberle preguntar Claro. y saber interpretar lo que te responde y saber categorizar o saber delimitar la amplitud que te da de la respuesta y saberla reducir o saberla recategorizar y saber meter un texto que tú hiciste y que te ayude la inteligencia a poderlo rediseñar o redimensionar en otras cosas o agregarle otras tantas, ¿no? Sí, porque hay que saber también. Entonces yo diría, delimitar. tiene una potencialidad la inteligencia artificial muy, muy grande, no solamente para hacerse flojo, sino para saberse, yo diría hasta hacerse sabio y más rápido de lo que nosotros lo hacíamos, ¿no? Porque en nuestro caso teníamos que, en el caso de una duda, de un concepto, de una idea, de una palabra, A la enciclopedia. nos íbamos a la enciclopedia, el diccionario, y tenías el diccionario temático o tenías el diccionario mucho más amplio, como por ejemplo el Espasa-Calpe, que tenía no sé cuántos tomos, ¿no? El Espasa-Calpe, que era una maravilla. Sí, Salvat. entonces, quien se atrevía a montarse en el diccionario Espasa-Calpe o en la enciclopedia Espasa-Calpe, ya tenías que tener un saber buscar, saber encontrar, saber interpretar, y te hacías de un bagaje de conocimiento muy importante, ¿no? Claro. Había un hit Los diccionario. algoritmos de búsqueda, por ejemplo, en Espasa-Calpe, ya no existen ahora en un diccionario común y corriente. Wikipedia te ha suprimido prácticamente eso, porque tú tenías que saber si era verbo, si era adverbio, si era preposición, si era conjunción, si era interjección, y ahora tú ves la palabra y dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cuándo funciona como verbo? ¿Cuándo funciona como adverbio? ¿Cuáles son sus raíces griegas o latinas de la palabra? No. Eso ya paulatinamente va desapareciendo. Si tú eres Bueno, curioso, lo buscas. Lo que pasa que depende cómo se busque, ¿no? Porque si es una categoría histórica, literaria, científica, bueno, tenemos desde el Wikipedia hasta rincones muy especializados, portales muy especializados. Pero si lo que nos interesa es la etimología, la parte filológica, pues tenemos una maravilla que es el diccionario, los diccionarios más bien, los diccionarios de la de la Sociedad, de la Federación, como se llame, de Academias de la Lengua Española, desde la Real de España y todas las 30 y de todas las lenguas. Las 30 y tantas, pero en el caso de la española, tiene un portal muy interesante que además distribuye conferencias, pláticas, actualizaciones y tiene varios Y una biblioteca que tiene ya. y varios diccionarios que son de acceso gratuito Así es. a través del internet. Y entonces ahí sí tienes, No solamente gramaticales, sino especializados. efectivamente. De Entonces, maravilla. sí. Maravilla. Porque es correcto lo que dice el maestro Mario. Ya ahora es fácil, si se quiere, claro, como todo en la vida, pues volver hasta sabio. Sí. Ya. Claro que muchos alumnos me ha tocado, cómo son tramposos con la inteligencia artificial. Pues sí, pero es el reto del maestro. Pero bueno, al menos fueron y lo tuvieron que leer. Eso. Ya es Ahí una es ventaja. donde debe venir Sí, la maña, la buena maña del profesor. sí. Sí, porque en lugar de dejarles un ensayo hay que dejarles 3. Y la síntesis de los 3. Y la síntesis a mano. Sí, Entonces, pues, claro. Sí, Algo tiene que hacerlo. sí, sí. Porque la inteligencia no lo escribe a mano. Exactamente. En las clases siempre les digo, no,
No va a ser copiar y pegar. No, a computadora, no, el ensayo va a ser de su puño y letra. Y pues, al menos, que redacten y que lo hagan. Y ya no les cuesta trabajo investigar. Bueno, pues en lugar de una indagación, pues ponle 3. Y de las 3 una síntesis. Sí. Y que encuentren los puntos de contradicción o afines que están entre los 3. Y además que aprendan Sí, claro. a localizar fuentes, a escuchar Claro. opiniones diferentes, a valorar y a confrontar, es decir, poner enfrente de Sí. otra opinión. Y tenemos herramientas maravillosas para eso. Ahorita, por ejemplo, el otro día platicaba con alguien. Qué momento tan interesante con esto que acaba de ocurrir después del fallecimiento del Papa Francisco. En el cónclave. Después del cónclave se han desatado las opiniones en pro y en contra del Papa León XIV. Y bueno, comentábamos esto. Si alguien quiere ejercitarse en la discusión, el análisis, la controversia, simplemente con agarrar el YouTube y leer las opiniones en pro y en contra, entra uno en una averiguación compleja de un solo asunto, de un solo tema, pero viendo diferentes puntos de vista a nivel mundial. Hacerlo como ejercicio intelectual no es una tontería, ¿no? No, es definitivamente un análisis. Claro. Un análisis. Pues muchas gracias a usted que nos ve, un saludo a mi directora, la maestra Carolina, allá también a todos mis compañeros, por supuesto, que día a día, pues yo también me uno, nos tenemos que enfrentar a nuevas adversidades que siempre se salen avantes porque pues se estudia, se lee y se buscan estrategias para siempre mejorar no tanto al colegio como a las futuras generaciones, sin duda. Definitivamente, porque no es un compromiso con la institución, sino con la juventud y el futuro. Es un contrato social. De este país. Un contrato social, como lo dijo el hecho de ser un contrato de social. asumirse como maestro, sí. Se establece un contrato social. Claro. Si quieres, no escrito, pero sí es un compromiso social. Totalmente. Que tiene todos los matices de un contrato social, porque lleva en medio una ética, una norma, un principio, un conocimiento, y una lealtad. Claro. Si no tienes alguno de ellos, entonces pasa. Contrato social. Sí, el contrato social con la sociedad futura. Pues sí, con uno mismo. Y claro, la satisfacción con uno mismo. Pero por supuesto. Gracias a ese equipo de trabajo, gracias mis caros, mi reconocimiento, feliz día del maestro. Un saludo a Josué en los controles. Un saludo allá a Josué, allá en cabina, allá en controles, gracias también, porque pues se hace realidad jueves tras jueves nuestro programa, el programa de todos. Maestro Marcial, muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias por tan enriquecedoras anécdotas que nos dejan unas lecciones de vida. Sí, sin duda. Gracias, maestro Mario. Esos 3 lustros muy significativos. 3 lustros. Sí, son 15 años, ¿no? Sí. 15 años, maestro. Sí, y terminé diciendo ya no vuelvo a dar clases. Maestro. Bueno, también es válido. Pues sí, porque tuve que tomar una decisión un poco ética, yo diría, y una ética y una lealtad con uno mismo. Y dije, bueno, me quedo en el ámbito de apoyar la institución con todo lo que es este mundo maravilloso de los recursos didácticos. Mejorado. Audiovisuales, básicamente. Bien. Y que son las herramientas para los profesores para poner en práctica en el aula. No había un distanciamiento. No para nada. Quizá no frente al grupo, pero sí dando herramientas a los que y ocasionalmente pláticas, conferencias y demás, ¿no? Y hasta la fecha. Genial. Sí, claro. Pues muchas gracias, un saludo, pásela bien, nos vemos el próximo jueves, aquí en JMS, naturalmente. Hasta la próxima.